quiero decir buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy día estoy feliz porque estoy con César Chirinos, que es un amigo, es una persona que quiero mucho, que estimo mucho, y es un capo, pues, es un capo. Él es actor, él es mimo, ha estudiado en Chile el tema de la expresión corporal, y es gestor cultural, es un gran creador, y es productor también. Bueno, entonces te doy la bienvenida, Cecitar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena noche, esta noche muy particular. Sí, yo sé por qué. Me quiero contar, pero no puedo. Ok, sí, sí. Primero, bueno, yo creo que en algún momento lo vas a contar, creo, de la noche, o no sé, ¿no? Vamos a ver. Ya, ok. Súper expresiva yo, ¿no? Bueno, yo agradezco primero que hayas querido estar conmigo con la entrevista, tomar un tiempito para conversar un poco. Y me gustaría que comentar, primero, César Chirinos, yo voy a empezar agradeciéndote mucho, Cecitar, porque yo recuerdo mucho a Cecitar como amigo en momentos en el que yo eh, me acuerdo, por ejemplo, alguna fecha festiva cerca a la Navidad, ¿no? Y recuerdo que había muchos cambios en donde vivía, donde estaba, uf, muchos. Y recuerdo a Cecita diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, es Navidad o era Año Nuevo, no sé, no me acuerdo muy bien. Y yo Pero decía, año ya, nuevo. sí, en Año Nuevo, ¿no? Nos tomamos un taxi, nos fuimos a la casa de Diana y ya, que venga, y estábamos con el ajedrez, creo que estaban en ludo, no sé en qué cosa estaban, ¿te acuerdas? Sí, Pero me sí, sí. sentí acompañada, ¿no? Y me gustó mucho el tema del compañerismo, el estar ahí. Así que nada, tengo un montón de recuerdos, así en Barranco, en la noche, en un montón de lugares, así que nada, con mucha estima siempre se cita. Qué Quería comentar primero esto porque realmente te estimo un montón antes de empezar la entrevista, así que yo estoy más emocionada que tú. Y luego quiero que nos cuentes un poquito más de cómo empezó este tema del arte, de la vena artística ya la sabemos, pero cómo empezó a ser más formal, más profesional. Cuéntanos. Ya, el momento de decisión, o sea, de la formalización, es a la mitad de la carrera en el SAT. Ujú, Después de pasar los dos primeros años, ujú. cuando termina el quinto ciclo puntualmente, Ya, en la quinta presa, en el RIMAC, ¿no? claro. Yo me acuerdo que terminó ese ciclo y me quedé con la pregunta. Era como, bueno, ahora estamos a mitad del camino. Ajá. Y para mí eso significaba dos cosas. De aquí es hasta el final o evalúo la mitad del camino Ujú, y, y agarro otro rumbo a partir de ahí, ¿no? ujú. Entonces, eso era lo que tenía en mente, pero me sentía tan bien en ese momento. Es decir, mira, la promo que me tocó fue mágica. Claro. Enzo, Fred, Úrsula, Paola, Elvira, Mirta, Mariela, Ujú. Fiorella, André, Con mucha estima. Claro, Yuri, ¿no? O sea, mi claro. hermano. Entonces eran una cantidad de personas mágicas ahí que Qué yo paja. sentía que no en ocasiones anteriores, estudiando otras cosas, no había llegado a percibir una sensación de Ujú, estar haciendo algo, número uno, que me gustara, y número dos, con gente con la que había intercambio de muchas cosas en común. ujú. Entonces, qué mejor. Y dije, bueno, además que había pasado otra cosa mágica. Qué cosa mágica había pasado. Había pasado una cosa mágica, era que había encontrado a alguien en esa escuela Ajá. que, que me llamaba mucho la atención, que no solamente me daba clases, sino que además me daba un pensamiento sobre, 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 lo que, Claro. sobre la carrera, ¿no?
me hacía Y tiene pensar en tirantes. función a Y nuestra tiene responsabilidad. tirantes. ¿Cómo? Y tiene tirantes. Que tenía tirantes, ¿no? Y que tocaba guitarra. No, no, no quiero decir su nombre, pero empezaba con Juan y terminaba con Arcos. Claro, claro, claro que sí, con cariño. Entonces, cuando he conocido a mi maestro, al que yo digo que es mi maestro, mi sensei, cuando lo he conocido, en ese instante he dicho, me quedo. Me quedo y termino, porque aquí hay algo, aquí va a pasar algo. Y pasaron un montón de cosas. Pero así como pasaron cosas potentes, digamos, a nivel personal, a nivel Mm, profesional también pasó eso. Que es a partir de que conozco a Juan que empiezo a pensar en cómo al terminar la carrera dije, bien, voy a terminar los 5 años de la escuela, pero ¿eso qué claro. significa? En cualquier carrera tú terminas los estudios generales y luego viene la especialización. Luego Ujú, viene el momento de elegir algo en lo que tú vas a profundizar. Y yo claro. sentía que en la escuela no me ofrecía esa profundización y empecé a buscarla, ¿no? Afuera. Ujú. Pero a la vez que empezaba a buscarla afuera, en la constante, en, en el constante encuentro, Descubrimiento. Ah, conversaciones, compartires, logré darme cuenta que este arte que estaba aprendiendo indirectamente, porque Juan nunca quiso enseñarlo muy directamente, ajá. tenía algo de esa puerta hacia esa especialización que yo podía tomar. Ujú. Y entonces empiezo en el último año a ponerle mucho, mucho énfasis y mucha importancia a esta especialización, a esta que yo llamo una especialización sobre el Claro. arte. ¿Y cómo decidiste viajar? Tú te especializaste en Chile, ¿cierto? Es en Chile donde viene, digamos, de manera directa con alguien en particular por un tiempo prolongado, ¿no? Pero había estado en varias búsquedas. Lo primero fue en el 2009, porque Juan había estudiado con Ángel Elizondo en la Escuela Argentina de Mimo. Ujú. Y Ángel Elizondo había estudiado con De Cruz. Y De Cruz tenía sus dos últimos discípulos enseñando en Londres. Entonces busqué sobre esta escuela en Londres Ujú. y tenían unas aplicaciones a distancia también, ¿no? Entonces me grabé, mandé mis trabajos, mandé los papeles que pedían y me respondieron de vuelta diciéndome que tenía, ¿no?, una vacante disponible para mí en la escuela. Y entonces para mí fue así el detonante máximo, ¿no? Claro. Lo único que también acompañada a esa hoja donde me aceptaban formalmente y como parte de los estudiantes, Ujú. venía la hoja con los pagos. Y ahí tuve mi primer ouch, ¿no? Porque de alguna Claro. manera, claro, la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar para pagar esto, ¿no? Ya Ajá. yo, ya yo estaba también en una situación en la que sentía que mis padres no eran las personas, ¿no? Mi papá y mi mamá no eran las personas a las cuales recurrir para solicitarle estudios Ujú. en Londres y tenía que conseguirlos de otra manera. Pero no sé, tiene que ver con el hecho de cómo yo era en ese instante, ¿no? Ujú. Que no pedía ayuda, ¿no? No pedía ayuda, era muy autosuficiente, Ujú. equivocadamente autosuficiente, ¿no? Confundí, es una cosa que recién descubrí hace unos años, Ya. pocos, ¿no? Que confundí la autosuficiencia con la autonomía. Y es esa autosuficiencia, ¿no?, la que me dice, bueno, si no lo consigo por mis medios, listo, no, no lo hago, no, no voy. Claro. Pero aún así, empecé a buscar recursos y bueno, al final no se dio lo de Londres y empecé a buscar entonces más cerca, ¿no? Y me fui a Argentina justamente a conocer la Escuela Argentina de Mimo, a conversar con ellos. Ajá. Busqué a los otros maestros que están en Argentina, que son Escobar y Lerchundi, uno de ellos ya fallecido. Ok. Y me fui también a Ecuador a buscar mimos. En ese tiempo no tenía muchos vínculos con gente en Ecuador, sino seguramente hubiera conocido a la familia Cáceres, ¿no?
más adelante me hubiese enterado de Martín Peña, y más adelante me hubiese enterado así de amigos que conocí después. Y llegué hasta Colombia, ¿no? En esa búsqueda, donde conocí a Juan Carlos Agudelo, que había estudiado con Marceau. El maestro Juan Carlos me invitó a una de las clases. Yo fui a ver, no a tomarla, pero lo que vi fue, sí, esto es, ¿no? Entonces he ido ahí como persiguiendo los aprendizajes a la par de ir generando mis cosas, Ajá, comunicándome con otros maestros en otros continentes por correo electrónico. ajá, Y ya, finalmente en el 2010 tomo la decisión y digo, me voy a la escuela argentina, me ujú, voy a Argentina. Y cuando llego a Argentina, me recibe Nuria Schneller, una amiga muy querida, una maestraza de ujú. la Escuela Argentina de Mimo, y me dice, va a llegar un chileno hoy día también y va a estar aquí unos días en mi casa. ¿Qué te parece si hacemos algo los tres? Hacemos Ujú. un ciclo de mimo latinoamericano. Ya, entonces se presentan Perú, Chile y Argentina. Perfecto, dije, ¿no? Me anoto. Y llega Ricardo, que es el que me va a enseñar en Chile un año después, ¿no? Porque cuando él llega empezamos a conversar y él justo había estudiado en la Escuela de Londres y también había estudiado con Marceau y también había estudiado con Le Breton y dije, Acá te quedas. giro de timón, ¿no? Giro de timón. No lo pensé dos veces y me fui con él a Santiago. Y ahí Mm. es donde hago un año de estudios con Ricardo. Qué rico es tu aprendizaje también, ¿no? Porque tu aprendizaje ha sido práctico también, todo el Sí, tiempo. ha sido un aprendizaje de, bueno, de eso de buscar, pues, ¿no? Cuando te interesa, estás ahí, buscas y buscas y buscas y buscas, y en algún momento se da, y ya si buscas y buscas y no se da, también hay que saber escuchar, ¿no? Pero Exacto. Cambiar, ¿no? Es que a sí, veces, yo varias veces que entrevistaba, la mayoría de personas me decía, eh, soy terca, ¿no? Soy terco, ¿no? Y sigo y sigo. Y yo digo, qué bacán, me parece genial su postura, pero ¿hasta qué punto puedes seguir? Y hasta qué punto puedes decir, ya no, me voy a dar un giro, ¿por qué no? ¿No? Entonces es muy delicado, ¿no? Es delicado ese momento. Saludos, Tefi. Gracias por seguirnos. Tefi, sí, Tefi. Linda, posté unas fotos lindas. Que siempre, justo, bueno, las vi justo antes de entrar, las vi. Vi esa cara y dije, oh, wow, eso ¿cuántos? ha sido hace tiempazo, ¿no? Y me pareció genial porque era en un show tuyo. Sí, Habíamos pues, salido de ver un show con Silvia Vázquez, con Tefi, no sé qué más estaba, y habíamos ido a verte, o sea, hemos sido tus hinchas desde hace años. son lo máximo, en verdad. Muy agradecido siempre de haber contado con gente que ha estado ahí, ¿no? Acompañando en las grandes funciones y en las funciones pequeñitas. Es que no hay Así, función pequeña, César, no hay no, función pequeña, me refiero a pequeñitas de aforo, ¿no? O sea, no son los grandes teatros. claro. A- Pero a O veces, sea, claro, la experiencia es siempre infinita para nosotros, ¿no? claro, Me pero a refiero veces a él, yo claro. siento que en los teatros grandes estás muy lejos. O sea, sí está el tema de los recursos escénicos y las luces y la tramoya y todo, y es genial. Pero en la cercanía a veces está el gusto porque lo sientes más, te puedes involucrar más y el actor puede involucrarse y hacerte vivir más allá. Y eso es mi experiencia, ¿no? En todo caso. Bueno, Cecita, además, cuéntanos cómo empezó el tema de la familia Mimo. Ya. En 2013 o en 2014 fue, hice un intento por irme a vivir a Chile. De hecho, tenía que ver un poco con el hecho de que había estudiado un año con Ricardo y quería terminar la formación. Ujú, Es, esa era otra cosa, ¿no? Ya había terminado una formación en la escuela y había empezado esta otra formación por fin, después de tanto buscar, ¿no? ujú, Quería, quería terminar eso que había empezado, que además es algo que me importa mucho, me interesa mucho. claro. Pero mi situación ya no era la misma, ¿no? Que en aquel entonces. Ya yo tenía a Malena, mi hija, Ajá.
Y entonces fui, fui con mi hija, fui con Silvia, fui con, ¿no? Que es su Claro. mamá. Y fuimos intentando eso, ¿no? Intentando todo, intentando el formato de familia, intentando hacer el viaje, intentando la realización de planes, Ujú. y no se dieron, ¿no? No se dieron ambas cosas, ¿no? Entonces fue un momento de cuestionamiento mío, porque nunca había esperado, digamos, vivir una separación, ¿no? Es una cosa que uno no se plantea, ¿no? Uno no se plantea buscar a alguien y le dices, oye, hay que hacer pareja y en unos años nos separamos, ¿qué te parece? Ya, ¿no? Hacen el acuerdo, ¿no? Pero hay que hacerlo más complicado, hay que tener una hija de por medio, ¿qué te parece? Ah, bien, hagámoslo así, perfecto, ¿no? Entonces, como mi idea de familia siempre era esa, ¿no? La nuclear. Ajá. Yo sentía trastocarse un concepto, una concepción de la cosa, ¿no? Pero estaba, por supuesto, dispuesto a enfrentarla, a aceptarla, ¿no? Ujú. Sabía que no iba a ser como me la imaginaba. Entonces empecé a pensar en qué cosa es la familia, ¿no? Qué cosa, cómo asumir una idea de familia. Claro. Porque también pasaba con los mimos, ¿no? Con los mimos aquí en Lima, sin hablar de los mimos del Perú, que ya sería mucha conversación, pero con los Ujú. mismos mimos en Lima, ¿no? Hay toda una larga tradición de envidias y de rivalidades Ujú. sin, sin sustento, ¿no? O sea, sin un sustento, no sé, como a ver quién es el que lleva la bandera, una cosa así, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo mucho en estos festivales que hacía la Escuela Experimental de Mimo, en donde siempre trataba de participar, de estar ahí, ¿no? Ujú. De alguna manera, de vincularme, ¿no? Yo no sé, sentía como que quería meterme ahí para saber qué pasaba, ¿no? ¿Por qué habían estas cosas de yo sí, tú no, Juan, y, bueno, en fin, no voy a poner específicos, pero me acuerdo mucho haber estado en un camerino, ¿no? Tú conoces los camerinos del himna, ¿no? Que es uno aquí y el otro al costado, ¿no? Y hay un vacío ahí y se escucha todo de una sala a la otra, ¿no? Y entonces no sé quiénes estaban del otro lado, pero yo me estaba listando para salir a escena y escuchaba que decían, ¿no? Oye, y ahora otra vez Chirinos va a presentar el repertorio, y cómo vas a presentar repertorio en un festival, esas cosas no se hacen. Y en fin, escuché un montón de comentarios y cosas, pero no identifiqué quiénes eran, ni tampoco tenía tiempo de ir al otro lado y decir, hey, ¿por qué no Fuiste hablamos? tú, fuiste tú. Claro, si no, Claro. claro, lo que me quedaba era cómo teniendo la oportunidad Unirnos, ¿no? no, de por último decirlo, por último, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y reflexionamos sobre eso y en torno a la reflexión vamos creciendo, pero no, todas eran siempre comentarios aparte, siempre comentarios distintos. Te dicen una cosa de frente y cuando no estás es otra cosa. Y uno Ujú. mismo, ¿no? Yo mismo he estado en esa situación también, ¿no? Ajá. De no ser claro, de no ser contundente y decir y afirmar, ¿no? Y lo que tengo que afirmar y comerme mis palabras porque son mías finalmente. Entonces, eh, ¿cuál es la familia mimo, no? Ajá. Y ya observando uno también las construcciones que uno está haciendo como familia y la familia a la que uno pertenece. Por ejemplo, hoy en día tengo la suerte de estar un poquito más cerca de mi familia también, ¿no? Por parte de mi mamá, con quienes crecí, ¿no? Y ahora los estoy volviendo a ver. Ujú. Entonces, y en la familia es así, entonces dije, es una ramificación, ¿no? Es una ramificación y cada rama apunta hacia un lugar distinto, Ujú. ¿no? Pero lo ideal o lo bonito, digamos, de pertenecer a algo es que tú, desde el lugar de donde estés, de la copa del árbol, te levantas a la parte más alta, levantas la mano y alguien del otro lado, al otro extremo de la copa del árbol, te levanta la mano también, porque sabemos que nuestras raíces son comunes, que nuestro tronco es el mismo, Ujú. aunque cada uno vaya por su lado, digamos.
Entonces, yo me propongo la figura de familia mimo, por un lado, para proponer, ¿no? Ujú, La diversidad y a la vez trabajar, construir conmigo, ujú. afianzar esa idea de que en una familia no todos tienen por qué tener la misma búsqueda, ni todos tienen por qué tener el mismo interés. Si hay un mimo que quiere dedicarse a hacer negocio, que haga negocio. Y si otro Bienvenido. mimo quiere dedicarse a ser ratón de biblioteca y hablar del mimo, investigar del mimo, aunque no actúe nunca, y quiere hablar y hablar del mimo, que lo haga, ¿no? Sí. Pero también para llegar a eso yo he tenido que atravesar mis periodos, ¿no? Y uno de esos periodos tenía que ver mucho con una radicalidad, con asumir las cosas de determinada forma, de creer en algo, ¿no? Con cierta terquedad, hasta que poco a poco se van ordenando las fichas, las Las piezas. piezas, ¿no? Las piecitas. Entonces, para mí familia mismo es eso, es algo que ni siquiera soy yo, ¿no? O sea, claro, Ok. yo estoy proponiendo la cosa, pero no se trata de mí, O ¿no? sea, César, quiero entender un poco más lo de la familia Mimo y me gusta mucho que hayas ampliado un poco el panorama con el tema de la tribu, ¿no? La pertenencia hacia un lugar es muy importante y más en nuestra área porque si no nos sentimos pertenecientes de algo, estamos solos. Y ahora el tema de la pandemia nos ha demostrado que si no nos unimos, cada uno en sus grupos, ¿no? Tratando de ver las técnicas que está haciendo el compañero, las dinámicas pedagógicas o creativas y apoyarlas, estamos en nada. O sea, cada uno está inventando y tratando de lograr cosas, pero solos no podemos. Necesitamos del otro, ¿no? Y a veces creo que eso nos olvidamos todo el tiempo, ¿no? Nos estamos olvidando. Pero me gusta mucho, entonces quiero entender que la familia mismo es todas las personas que se puedan unir a este proyecto que utilicen la técnica de la pantomima, ¿cierto? Que usen el mismo, que lo hagan como les guste, como quieran, o sea, que nos identificamos con este arte, es el arte que amamos, el arte que Claro. queremos, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver también con trabajar un asunto de identidad personal también, ¿no? Finalmente, ¿qué soy, no? ¿Qué soy? Soy mimo, ok, eso soy. Entonces, hago trabajos y los presento como mimo. Entonces, también, por ejemplo, hay otra cosa que me lleva a observar y es que este, y que lo leo en un artículo de De Cruz también, que él dice, ¿no? Empecemos diciendo que el mimo no existe. ¿Y por qué digo que no existe? Porque para que exista el mimo tiene que haber una cantidad de escuelas que estén enseñando mimo a la gente. Y en estas escuelas tiene que haber personas que estudien este arte durante 5 o 6 años, ¿no? Para que Ajá, puedan dominarlo y hagan claro, presentaciones, porque para que un arte exista necesita estar presentándose. Y estas presentaciones tienen que ser vistas por gente que cuando vayan a verla no digan qué estoy viendo, sino que sepan que están yendo a ver mimo, porque hay claro, gente que no sé que este arte existe. exacto. Entonces dice, ¿no? Principalmente no existe. Y entonces el reto es ese, ¿no? El reto de la familia es generar espacios Ajá, donde puedan encontrar, celebrar alguna fiesta, celebrar alguna cosa, donde lleguen todos los que les guste, los que se sientan parte de y puedan participar. Y es así como coincide con la invitación del IBNA a tomar la producción de los festivales de mimo. Y claro. entonces, eh, ahí empezó el 2016, ¿no? El Festival el Mimo de Lima, que lo presento como Ah, Festival del Mimo de Lima, que no es una negación a los festivales anteriores, no es, no es, claro. no es una competencia para arrebatarle el festival que hacía el Experimental de Mimo, no es porque, ¿qué no se ha dicho? Bueno, pero no me Ay, interesa, no. lo que se haya dicho, No, ¿no? ajá. Ya a estas alturas no Pero, es mi problema, digamos, ¿no? O sea, si alguien se plantea esa problemática, como no es mía, se la dejo, se la cedo tranquilamente. no, pero yo Y- te cuento algo, mira, Cecita, en el tema de la pantomima, cuando yo a veces, yo trabajo con a veces alumnos más pequeños, ¿no? Y cuando me hablan de esta técnica, me gusta mucho porque algunos en su énfasis de no entender y empezar a hablar sobre la técnica,
que dicho sea de paso, cito mucho a Cecitar con los videos y qué sé yo. O sea, parte de tu estándar ya es mi grupo, también es mi equipo, ¿ah? Que está de público. Me gusta mucho porque les digo, cuando me comentan de la técnica, les digo, esta técnica nos va a ayudar a entender un poco el cuerpo. Y el manejo de un actor es cuerpo y voz. Entonces, si tú no empiezas a entender un poco tu voz y el cuerpo, estás perdido. Necesitas empezar con esta técnica para que puedas hacer otras más. O sea, no puedes comenzar, sí, yo quiero hacer énfasis en el texto cuando realmente no has manejado bien tu cuerpo. Entonces, me parece que son principios que a veces eh, hay maestros que no te dicen, no te indican, que es tan importante. Y una vez escuchaba, si no me equivoco, a Alfonso Santisteban, que comentaba el tema de que es necesario hacer, saber la pantomima, la técnica en sí, para que puedas ser un buen actor. Lo sepas mucho, ¿no? Pero tienes que entenderla. No puedes pasarte, oh, me voy de primero y voy a quinto de secundaria. No funciona así. Y a veces muchas personas se olvidan de eso. Y hay profesionales que se encargan de eso, del manejo corporal. Entonces, no, me parece que es una técnica que hay que darle presencia y que siempre la comento en todo el momento cuando estoy con los más pequeños para que entiendan el valor y que no sea un curso de que, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a hacer algo y luego, no, que entiendas el por qué, que hay representantes, dónde empezó, por qué empezó y qué referentes peruanos tenemos o más cercanos, ¿no? Para que vean, que puedan ver ese tipo de espectáculos. Bueno, me parece ahí que estamos en lo mismo, en lo mismo, Cecita. Y con el tema y con el tema de las rivalidades, yo justo, o de formas de pensar diferentes, no rivalidades, considero que es cierto. A veces, yo me acuerdo que empecé a entender un poco más del tema de la pantomima cuando estuve haciendo una obra de Luces de la Ciudad con Silvia Vázquez. Muy bella, la vi. Y me pareció genial porque primero fue una chambaza entender toda esta gama de lo que había, de nuestro gran referente Charles Chaplin, que me parece súper un capo, pero era tan exacto hacer los movimientos que estén acordes con la música y entender y darle el dramatismo necesario, la interpretación y todo eso, a mí me pareció genial. Me pareció muy genial. Se los quedó siempre con el tema de hacerlo en vivo, ¿no? Pero cada uno tiene una forma de representar y de llevar su arte hasta donde lo ha podido hacer, ¿no? De repente hay gente que es fácil decir, me gustaría estar donde está ahí, ese chico que está de chompa o de suéter negro. Ah, es fácil estar ahí. Pero a ver, llega. Eh, Es que todo el mundo dice, ah, yo también hago esto, yo también lo hice, yo lo haría mejor. Pero está bien, háganlo. Cuanto más personas nos esforcemos en eso, ahí está. Ya está, no hay otra. No es una competencia, es que cada uno nos esforcemos y valoremos el trabajo del otro. Creo que a veces nos olvidamos de la valoración del otro. O sea, no para todos es fácil. Entonces, claro. nada, cita, siempre ahí y hay técnicas diferentes, hay diferentes referentes que tenemos peruanos, hay varios profesores, maestros, y nada, darle su tiempo y cada uno va avanzando y lo bonito sería que nos incorporemos, ¿no? Y más en esta normalidad, nueva normalidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿no? Ahí sobre esta situación de lo que vivimos ahora a través de la virtualidad, Ajá, se gestó, no sé, creo que ahora ya le pararon la mano un poquito a la cosa, pero empezaron rápidamente, apenas hubo algunos que empezaron a entregar teatro online, ajá, la disputa de si es teatro o no es teatro, ¿no? Si es teatro o no es teatro. No porque el teatro es así, no porque el teatro es así. Y ajá, entonces empiezan los comentarios, las diferencias, que entiendo igual, ¿no? Pero ahí es donde me gusta, yo sonreía nomás cuando leía todo eso, ¿por qué? Porque De Cruz justamente lo que dice es que el actor, ¿no? El actor ajá, tiene un instrumento, este instrumento es su cuerpo, ajá, ¿no? De Cruz no separa, por ejemplo, la voz del cuerpo, él aplica la voz como un producto del cuerpo, que eso ajá, es, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que su trabajo no alcanzó a desarrollar esa parte de la investigación porque cuando él ya empieza con esto se muere. Pero
pero en resumen él decía que el mimo es el arte del actor, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque, claro, tú tienes al director, él dice que el director, el dramaturgo, el escenógrafo, el vestuarista, ¿no? Todos son colonizadores del arte del actor, ¿no? Ujú, Pero sin el actor, ninguno de estos tiene validez en el escenario, ¿no? ujú, En cambio, si pones al actor y no hay un director, no hay un dramaturgo, no hay un vestuarista, no hay... ujú, Sí hay teatro, porque está lo principal, ¿no? Entonces, si esto que está pasando por aquí, por internet, no es teatro, no, pues, pero es el arte del actor, ujú, porque son actrices y son actores ujú. transmitiendo cosas a través de este medio, ¿no? Lo que ha cambiado es el medio, y, y la gente sigue en sus casas recibiendo un drama, ¿no? Un conflicto. Cecitar, Entonces, me has hecho acordar que investigando un poco, les cuento un poco que con Cecitar y con Diana estamos en un proyecto que todavía estamos ahí checándolo, y sobre esto me puse un poco a investigar sobre esta pregunta que dice César. ¿Es teatro o no es teatro? Y me di con la sorpresa que ya había muchas personas, dramaturgos y especialistas, que ya decían el teatro del vacío. El teatro del vacío te da esto el tema de la virtualidad en el teatro del vacío. Y Peter Brook decía también que tú puedes armar cuando está el actor y hay una sola persona, ya se hace teatro. No hablaron de los medios. Entonces, y tampoco estamos quitando el tema de que el teatro es más bonito así o asá. No, es simplemente es una novedad. Cuando empezó el tema del cine, no quitó uno al otro, o la fotografía. Simplemente se abrieron caminos y empezaron a dar una estocada, un nuevo brillo con ciertos matices diferentes. Es solamente eso. la tecnología nunca se hizo pensando en las artes, pero las artes siempre saben tomar la tecnología en su favor. Exacto. Estas cosas nunca las hicieron pensando en que nosotros hiciéramos obras de, ¿no? Y presentáramos obras, espectáculos a partir de esto, pero ahí estamos. Ajá, Porque el arte hace eso, ¿no? Hace lo mismo que hace el agua, sabe por dónde meterse y sabe por dónde continuar su camino. No se va a exacto, hacer problemas. El arte siempre va a encontrar soluciones. exacto. Así Bueno, que, yendo a una pregunta, Alonso nos dice, ¿qué opinan sobre el proceso creativo que se daba en la época de formación, en el que ahora y en el de ahora? O sea, ¿qué opinan sobre el proceso creativo de antes, imagino, y el proceso creativo que se da ahora? ¿Sí? Y además pregunta, ¿por qué la vocación por el mimo? ya, y si consideran el viajar les dio plus en la experiencia de carrera, un plus más porque de ocasión. Ya, por ejemplo, con el mimo aprendí que una cosa bien simpática. En la escuela de teatro siempre se nos decía que no hay ningún actor imprescindible, ¿cierto? Pero lo que no nos decían era que no hay director imprescindible y que no hay dramaturgo imprescindible, y sin embargo también lo son. Ujú, Y eso lo aprendí con el mimo, ¿no? ujú, En el mimo existe una cosa que se llama la metáfora inversa, que es también producto de De Cruz, ujú, donde tú vas descubriendo la obra en la medida en la que vas produciendo cosas con las que vas componiendo un algo. Y ese algo al principio no tiene forma, ese algo al principio no tiene nombre, pero mientras más te vas relacionando con él y más vas conociendo con este hecho creativo tuyo, más ujú, te vas dando cuenta de dónde viene y empiezas a conocerlo y a reconocerlo, que es justamente lo que me pasó a mí con mi primera obra. Yo empecé a ujú. hacer cosas porque sentía necesidad de hacer cosas, pero no sabía sobre qué quería hablar en particular, ni qué tema quería tocar, ni nada. Y ya cuando he avanzado los años me he dado cuenta cómo tienen que ver con una cosa en particular mía, de una percepción mía sobre la gente de la calle desde cuando yo era niño. Y Ujú, entonces, recién ahí he empezado a hacer énfasis sobre esta creación que me tomó mucho sin terminar, ¿no? ujú, Mientras que la forma de crear tradicional
que se tiene en el teatro es que tú previamente eliges o un tema o eliges ya una obra que está escrita, ¿no? Y en base a ese tema o a ese estímulo, recién improvisas, ¿no? Ujú. En el mismo aprendí que simplemente haces algo. ¿Y qué cosa es ese algo? Bueno, está en ti continuar con ese algo hasta que lo descubras, ¿no? Pero no es que, pues bueno, eso es, no digamos, lo que a mí me gusta mucho, además de esto, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Porque es como, ya me puede pasar lo mismo que le puede pasar a un músico. Un músico no necesita que le traigan una partitura, ni necesita que venga alguien a decirle cómo tocar o agarrar su instrumento. El Ujú. músico conoce su lenguaje, conoce su instrumento y entonces empieza a jugar, a armar cosas hasta que van saliendo cosas con las que va estructurando una melodía. Lo mismo Ujú. el pintor, ¿no? Si no, todos los pintores necesitarían que les vengan a pedir obras para ponerse a pintar. Si no, todos los Exacto. músicos necesitarían que vengan a pedirles un tema para ponerse a tocar, ¿no? Y los actores por eso también decía, ¿no? ¿Qué hace el músico? Está metido en su habitación con su instrumento. ¿Qué hace el pintor? Está metido en su taller con sus colores. ¿Qué hace el actor? Está en el bar hablando de sus anécdotas. Es cierto. Es cierto. Cecita Archirinos. Es cierto. Es cierto. Yo creo que un profesor decía que es necesario tener vivencias para poder interpretar. No puedes hacer un personaje Ofelia a los 20 años, porque si no es que tienes todas las vivencias necesarias para, ¿no? Y sí me O la parece, investigación, ¿no? o la La investigación, investigación te da la vivencia, pues también. claro. Claro. Porque no es que para poder representar un tormento tengas que atormentarte, Ah, que también no, claro. y, ¿no? Hay algunas de esas sensaciones, mi maestro, se ha parecido mi maestro, mira, está Juanito. Imagino el maestro Juan Arcos ha venido por mí, ¿no? A escucharme a mí. Salud, maestro, salud. Ha venido por mí, no. Cecita, no estés así, porque realmente ha hecho porque vio que yo estaba ahí, entonces se ha metido. No, lo sé, lo sé. No, eso lo sé y lo respeto. No, con cariños, el profesor se le quiere mucho. Cecita, además, estuve en un proyecto que se llama Tecnochildren. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Tecnochildren es una belleza de esas que me llevo, así como Ludicus, por ejemplo, ¿no? Que fue un proyecto muy, muy bello que tuve la invitación, ¿no? Recibí la invitación de participar con la tropa del Eclipse y ocurrió eso, ¿no? Se gestó una cosa muy mágica con Enzo, con Quique, con Circir, con Mm. Alex, con Carlitos y con varias chicas que fueron cambiando ahí a lo largo de las temporadas. Pero Tecnochildren tiene una particularidad especial. ¿Por Ajá, qué? Porque el creador de Tecnochildren, del disco Tecnochildren, que es mi amigo Gustavo Neira, ajá, que es músico y productor, ¿no? Es un ajá, locazo, pues, es un pata que es un rockero peruano, pues, entonces es un locazo. Para mí la gente de la escena del rock peruano es muy ajá. importante, ¿no? Para mí son gente muy importante. Y Gustavo, junto con Rafa Raes, con François Balaés y con mi compadre Juan Carlos Polo, Ya. ellos cuatro son los primeros culpables de que yo esté haciendo estas cosas ahora, ¿no? Ah, y con Mario Raes también, no tengo que olvidarme de Mario y de Fanny Mora, Ya. ¿ya? ¿Qué pasó? Esto es justo el año previo a, es el año, no es el año previo, es el año en el que yo dejo la carrera de medicina, es en el Ya. 99. Yo Ajá. estaba estudiando medicina y en un momento, este, me entra una cosa rara ahí en la carrera. Y estaba llevando estudios de inglés, ¿ya? Ajá. Este instituto de inglés tenía un teatro al costado.
Y un día bajando de mi clase escucho dentro del teatro que alguien estaba tocando guitarra y miro así por el huequito, mismo de película, así, ¿no? Miro por el huequito y veo a Rafa Raez adentro tocando guitarra. Ajá. Y me meto, porque yo ya para ese tiempo conocía a Rafa, plomeaba para sus conciertos, ¿no? Me estafaban en la puerta con las entradas. Este, y le digo, Rafa, ¿qué hacen, no? Porque el año anterior había escuchado unos cuentos brutales que me removieron Wow. mucho. Y Rafa me dice, estamos haciendo un nuevo espectáculo de cuentos. Ajá. Ni bien me dijo eso, yo tenía tantas ganas de estar metido ahí que les dije, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Levantar el telón, bajar el telón, barrer el escenario? Y me dijo, sí, justamente nos hace falta alguien que suba y que baje el telón y que barra el escenario antes de las funciones. Ok. Y llegó François Ay, y fue su primer suave. trabajo en el teatro, ¿no? Claro. Entonces, yo todos los días bajaba de mi clase, me clavaba en el teatro, barría el escenario y cuando barría el escenario me acuerdo mucho de eso, porque yo veía todo desde el escenario, todas las butacas oscuras, ¿no? Y me quedaba mirando todo un rato y decía, qué locaza esta gente que hace estas cosas, ¿no? Qué monstruo. Y seguía barriendo y seguía barriendo y seguía barriendo. De ahí colocaba los instrumentos y aprovechaba un poquito para tocar uno, el otro. Bueno, volviendo, Gustavo Neira es el tecladista de este espectáculo de cuentos. Y a Wow. Gustavo Neira y a Rafo y a Juan Carlos y a François y a Fanny yo les dije, voy a dejar la carrera de medicina, me voy de Lima, no puedo más, tengo que pensar, estos cuentos me han movido la vida. Y me voy de Lima, ¿no? Me voy de Lima sin avisar, sin nada. Entonces, cuando Gustavo me presenta el disco, para mí es una súper motivación, porque él me presenta el disco que es producto de su creación, además que él quiere regalárselo a su hija que está por venir. Yo ya tenía a Malena, y lo primero Ajá. que le dije es, dame el disco para escucharlo con mi hija. Y me Ajá. fui y lo escuché con Malena y nos pusimos a jugar mientras que escuchábamos la música y cada música me sugería una atmósfera particular, muy particular, que Gustavo es muy capo generando eso, ¿no? Ajá. Sensaciones sonoras, más que, o sea, también con lo musical, pero él desde lo sonoro sabe generar atmósferas, ¿no? Que eso me quedó muy clarísimo en lo de los cuentos. Y entonces, yo le dije, ¿qué te parece si tú tocas las piezas en vivo y yo presento estas ideas que se me han estado viniendo a la mente con cada título de las canciones? Porque no había pues una pauta, no habían historias creadas. Y yo me Ajá. puse a crear una cosa escénica para cada tema musical, solamente con la sugerencia del título y todos los sonidos que habían ahí en medio. Ajá. Porque además me gusta mucho la música, le pongo mucha oreja a la música, Mm. sé percibir sonidos, cosas especiales, las sensaciones, ¿no? Y conversando, teniendo a Gustavo al costado, no fue muy difícil dar con, con las sensaciones y fuimos construyendo este Techno Children Mm. que tuvimos un gran conflicto porque dijimos, ¿es para niños? ¿Es para bebés? ¿Es para quién? ¿No? Pero Claro. nuestras experiencias nos iban revelando de que eran para niños de 0 a 100 años, ¿no? Claro. Porque tenemos una cosa visual, tenemos una cosa por la misma representación que yo hago con juguetes, con máscaras, con los vestuarios que me voy cambiando, con la interacción con el público, ¿no? Porque a mí Claro. también siempre me molestaba mucho el teatro donde el público está solamente sentado, porque yo mismo no puedo estar sentado en una butaca, Claro. me da cosas cuando voy al teatro, si no con el público me vuelve loco, ¿no? Ajá. Entonces yo mismo provoco que las obras que yo hago tengan al público moviéndose y en Techno Ajá. Children tenemos a los niños ahí, a los bebés en brazos, pero los Claro. adultos haciendo olas en las tribunas, gritando, haciendo un montón de cosas, ¿no? Y, es, Claro, y, y, es, y utilizando el mismo, a partir del mismo. Entonces también es pues completo, ¿no? Están las dos artes que más me gustan, el mimo y la música. Soy feliz con Tecnochile. sí, yo fui con Franco, me acuerdo, cuando tenía 3 años. Claro, claro que sí, yo me acuerdo que fuimos a la familia Mimo, ¿no? Fuimos dentro del Surco, me acuerdo, que estuvimos en Surco. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que para la gente que está viendo, yo les cuento, y creo que se habrán dado cuenta, no hay teatro para muy pequeños, no hay. O sea, hay que ser, hay
Creo que, si no me equivoco, hay ritmos que se han conjugado creo que son solamente de música, creo que es Takanak, que sí maneja el tema de muy pequeñitos, pero normalmente no hay eso. Entonces, a veces el teatro es para los de 6 para arriba. Y los más pequeñitos son los que disfrutan más, porque como comentaba, son sensaciones. Y a veces tenemos que ir brindando eso, ¿no? De a poco, sensaciones, texturas, cosas, para involucrarlos un poquito más, ¿no? Y crearles ese gusto para que luego ya nos acompañen más adelante. De hecho, ¿no? Es Exacto, o cierto. sea, tener un vínculo bacán, además que no solamente es una obra de teatro, o sea, no es una representación teatral, finalmente concluimos que era un concierto Ajá, teatralizado. O sea, yo he claro, visto muchas obras de teatro musicalizadas, ¿no? Teatro musicalizado, pero conciertos teatralizados no. Y claro, creo que con Tecnochildren generamos ese concepto claro. este, de concierto teatralizado. Entonces, ¿qué pasa? Musicalmente y sensorialmente, que es para los más chiquititos, chiquititos, bebitos, hay, Ajá, hay cosas que se mueven, hay colores y hay sonidos, ajá. ¿cierto? Que llegan hacia los más pequeños y los grandes, ¿qué tienen? Los grandes tienen la experiencia de lo que les está pasando al pequeño que acompañan, al niño, al bebé que acompañan, porque están viviendo una situación compartida, familiar, ¿no? Están viéndolos experimentar un espectáculo y además no solamente están acompañando, porque también viví mucho eso, ¿no? Tanto como actor como papá, Ajá. de que hay obras que están hechas para los niños, pero los papás y las mamás están esperando a qué hora se acaba para irse y no lo disfrutan, ¿no? Ajá. Entonces, en Tecnochildren no pasa eso porque los papás y las mamás también están reventando, les explota la cabeza. Salen, de hecho, yo he visto niños sentando a sus papás, ya, cálmate. ¡Qué buena! ¡Qué Y buena! eso ha sido monstruo, ¿no? Ya, papá, siéntate, das roche, ¿no? Papá, palteas. No, yo creo que Franco se va a ganar una mamá recontra rochosa, porque yo sí voy a ser una niña eterna, porque sí, me gusta disfrutar, armar cosas, es cierto, ¿no? A veces creo que ellos nos vuelven a dar esa vida de la simpleza de las cosas, de volvernos a admirar por cosas tan, tan básicas, pero que son tan importantes, ¿no? Para seguir bien, para seguir estables, tranquilos. Nada, Cecitar, hablando de Tecnochildren, tú estás en un proyecto nuevo con Tecnochildren. Cuéntanos un poco más de ese proyecto. Eh, Tecnochildren se llama así porque Gustavo siempre ha concebido que somos seres tecnológicos. Y es cierto, nosotros, los humanos, somos tecnológicos. Hemos creado tecnologías y seguimos creando tecnologías y seguiremos haciéndolo. Es la naturaleza de nuestra especie, crear Ajá, herramientas para solucionar nuestros problemas. Entonces, yo, por ejemplo, soy un niño que crecí con computadora. Yo a ajá, los 6 años ya tenía una computadora monocromática con la pantalla enorme, con estos disquetes que eran del tamaño de un folder, ¿cierto? Y, y, y crecí con la computadora, ¿no? Vivía con la computadora. Este, las, nuestros pequeños, nuestras pequeñas, ahora se relacionan mucho más rápidamente con los aparatos electrónicos, ¿no? Mucha exacto. gente sataniza los aparatos electrónicos cuando el objeto nunca ha sido la fuente del mal, sino siempre es el uso que le damos nosotros al objeto lo que distorsiona la virtud del objeto. Ajá, Y con una piedra, ¿cierto? Crearon herramientas ujú, hasta que a otro loco se le ocurrió que esta cosa dura que rompe otras cosas duras puede romperle la cabeza al otro y entonces se convirtió en un arma, ¿no? sí, La pólvora, tan linda la pólvora para generar otras cosas, encontró otro funcionamiento, entonces no es la tecnología, nunca es la tecnología la que hace daño, ujú, sino el uso inadecuado que se hace de ellas, la poca guía o acompañamiento que se hace, ¿no? Entonces, tenemos Techno Children hoy en día. ujú, Nunca pensamos que es nuestra conversación más cercana de estos últimos días, nunca pensamos
que el salto brutal iba a ser tan pronto. Nunca pensamos que íbamos a vivir un año como este tan pronto, ¿no? Yo lo veía en películas como en Wall-E y decía, bueno, y de aquí a unos 200 años de repente, ¿no? Claro. 150 años de repente, ya 100. Pero no que Tecnochildren empezó en el 2012. Entonces, en 8 años de acompañar el Tecnochildren, de pronto, ¡plum!, están los niños en sus casas tomando clases por computadora, Claro. jugando con sus amigos a través de los juegos en redes, que felizmente existen. Yo no sé qué sería de los niños y las niñas si no hubiesen juegos en red y no pudiesen jugar entre ellos por la computadora. Entonces, felizmente existían los juegos en redes antes, ¿no? Y ya están ahí. Y estamos nosotros también. Entonces, ya, por ejemplo, yo a mi hija antes iba con ella al parque, ¿cierto? Entonces, ahora Claro. voy con ella al Roblox, que el Roblox es como una ciudad así donde hay un montón de juegos, donde te puedes meter y experimentar diferentes cosas. Y ahora yo Ya. voy con ella también en mi computadora, ¿no? Porque hay Chequea, mucha gente chequea. ahí. Claro. A ver, el nombre no me gusta. Eliminado. Entonces, no hables con extraños, el no hables con extraños se repite, que pasaba en la calle, ahora también pasa aquí en Claro. las redes sociales. Entonces, fíjate cómo no ha cambiado la cosa, sigue siendo lo mismo, solamente es el medio, el Claro. medio. Claro, ahora hay menos riesgos de que, no sé, se pueda desaparecer por ahí, pero se te puede desaparecer en las redes, ¿no? Y de pronto ya está en otro juego. Pero a lo que iba, ¿no? Es que Technochildren es justamente eso, era la idea de Gustavo de que como seres tecnológicos estamos yendo hacia una tecnología cada vez mayor y que estas tecnologías nos permitan igual acercarnos a las artes. Entonces, ahora es más fácil para alguien producir sonidos y no necesariamente tienes que ser músico para poder disfrutar de un instrumento. No Claro. digo para, no digo para componer y hacer música, para componer y hacer música, por favor, sean músicos, estudienla, no terminen haciendo reggaetón, por favor. Pero yendo a lo puntual, todos podemos tener una aplicación con un piano y jugar y estimular la percepción del sonido. Puedes tener una aplicación con sonidos de varios instrumentos y experimentar el sonido, experimentar con estos pads sonoros, Ajá. ¿no? Y es cada vez más cercano, más familiar, ¿no? Y si los acompañamos, entonces, ¿cuánto mejor? ¿No? Estos programas que hay ahora de diseño, los juegos de programación que hay ahora para los chicos, para las chicas. Entonces, es, es fabuloso y es importante que nosotros, que ya no somos los children, pero que hemos crecido también en los inicios de la tecnología nueva, Ajá. asumamos nuestra responsabilidad parental, ¿no? Claro, Y, claro, claro que sí. y acompañemos guiando, siendo parte de esta experiencia. Y entonces ahora en Technochildren estamos elaborando nuestro, nuestro ingreso a este contexto, ¿no? Ajá. Pero lo queremos hacer aprovechando al máximo el potencial de los recursos. Entonces vamos a tener el show presencial nuevamente cuando podamos, Ajá. pero también vamos a estar dando vueltas en este espacio virtual virtuoso. Ajá. Virtuosísimo. Pero hablando justo como comentaba Cecitar, es cierto, ¿no? Yo me acuerdo bueno, yo al menos tenía una computadora a los 12, 15 años y mi hijo tiene una computadora y tiene 6 y le enseñan, está en primero y le enseñan a abrir el PPT. Bueno, la clase de hoy es, vamos a abrir el PPT. Ok, y ya saben poner las diapositivas y poner los enlaces y cómo abrir y yo, man, ya, yo recién estoy investigando, me está costando, pero genial, o sea, y es cierto, o sea, la tecnología está ahí, tiene la tablet, la computadora, pero a mí personalmente, yo soy cero tecnología, no me gusta la tecnología,
y lo dosifico, ¿no? Es como que estás en tus clases, que ahora tienen un montón de clases, me encanta, no, ese es un medio para, ¿no? Para acercarnos y qué sé yo, pero sinceramente tecnológica, no soy. Bueno, para los que habían creído que sí, no, no soy tecnológica, pero sí, siento que no es una forma de que a veces siento que los papás es, toma tus cosas y ya entretente, ¿no? No funciona así. Es Lo estar, mismo que no le puedes dar un martillo y a ver qué te pasa, ¿no? exacto, es como que este es el recurso, pero a ver, hay cosas muy interesantes, hay dinosaurios en formatos para niños, entender un poco lo que pasó en la pandemia, entender lo que pasó ahora con el tema de la coyuntura, hicieron algunos dibujos en PPT de lo que ha pasado para que ellos entiendan, sean colaborativos con que no sean ajenos a nuestra realidad. Si es, hacerlos más conscientes creo que es un deber de cada papá, de acuerdo, después de que ha pasado todo esto. O sea, es ilógico que ellos mantenerlos en una burbuja que realmente más que bien le hace mucho daño a ellos y a los futuros, a lo que van a hacer después como seres humanos, ¿no? Como hombres, ¿no? Como hombres adultos. Mira, por ejemplo, lo que le decía a mi hija a raíz de esta situación, ¿no? Y lo he comentado también con mi mamá. Ajá, Cuando pasaban estas cosas, y yo era pequeño, yo no preguntaba por lo que estaba pasando, ni tampoco me decían absolutamente nada, porque en esos tiempos, los niños no hablaban de esas cosas. ajá. En cambio, ahora, por ejemplo, mi hija el lunes, volviendo de ese fin de semana terrible, conversaron al respecto sobre qué sabían, ¿no? Sobre lo que estaba pasando. Y bueno, y ella misma me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estaba pasando? A mí, a su mamá. Ajá. Y nos pregunta, nos consulta, le damos algunos datos, alguna información, pero en algún momento lo que ella me dice es, pero ¿qué cosa es pues lo que están haciendo los congresistas? O sea, qué es lo que no están haciendo y que deberían hacer? Y yo le digo, es que son varias cosas, le dije. Y ella me Ajá. dice, pero ¿qué son esas cosas? Quiero estar enterada, quiero saber. Claro. Entonces, claro, no, ahí tuvimos la conversación, pero inicialmente no es un tipo de conversación que tú te planteas tener con tu hija de 10 años, ¿no? Hasta que ella te dice, pero ¿cuáles son esas cosas? Y entonces te das cuenta y dices, wow, claro, ahora es cuando debemos conversar estas cosas. Ajá. Este es el momento en el que deben saber, ¿no? No es que no, los niños no, que no sepan, que no hablen, no, al contrario. Y Ujú. despertarles el interés, porque justamente una de las cosas de las que carecemos como sociedad en este país es Ajá. del sentido de comunidad. ¿Y por qué ese sentido de comunidad está así tan suelto? Justamente porque cuando uno es chico no se compromete con lo que está pasando. Y de Ujú. pronto cuando ya llegas a grande, no sabes dónde estás parado, ¿no? Porque Sí. simplemente sabes que las cosas son así, ¿no? Te han enseñado a aceptar que así son las cosas, pues, ¿no? Y entonces Ajá. felizmente los tiempos cambian, la información está más a la mano, la gente misma, como ya se ha demostrado, ¿no? Revela las cosas que los medios no quieren revelar, Exacto. nos enteramos más de las cosas, está todo más a la mano y por lo tanto puedes participar de lo que pasa. Es- Y si puedes Exacto. participar, se genera la comunidad. Eso es lo importante de este tiempo, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo que mi hijo está en primero y a la profesora, a la tutora no le dejaron hablar y le preguntaban, ya no está Vizcarra. Y no era uno, eran varios. Ya no está Vizcarra, estamos fastidiados. Y obviamente la tutora no se tomó el tiempo necesario para comentar algo que es básico. Yo, por Mm, ejemplo, me tomé unos 5 minutos y les dije, cuando empezaba cada clase, parecía disco rayado, pero sentía que era un deber pedagógico a empezar mi clase y decir qué está pasando, porque las ollas que han escuchado los chicos, las claro, cosas, tienen que entender que ha pasado algo y quiero saber, ojo, no mi perspectiva, sino saber qué pasó con ustedes, cómo se sintieron, qué creen que ha pasado, alguien investigó, le han preguntado a sus papás qué posición tienen. Que ojo, hubieron niños que me decían, yo estoy en contra, o tercero de primaria, cuarto de primaria, en contra de lo que ha pasado. ¿Y por qué?
y prefería que estuvieran en contra, pero que tuvieran una posición a que no la tengan. Porque si uno la argumenta y la fundamenta, wow. Y a veces creo que nosotros, nuestro deber como el arte es, como está muy pegado al tema de las sensaciones y las emociones, y Citar, tú creo que me darás la razón ahí, es necesario que si ellos están incómodos o están tristes, no pueden crear. No pueden hacer una clase de creación y mira, sensación. ¿Qué sensación si se sienten mal, no? Exacto. Entonces, la conexión que tenemos que tener con ellos y la empatía creo que mayor que cualquier otra área. Y creo que ahí debemos eh, valorizar lo que estamos haciendo y que no es un curso más, es un curso muy, muy importante. Nada, Cecitar, yo soy feliz de haberte tenido acá. Entonces nos quedamos con la idea de que el proyecto Tenochtitlan viene con Sí, fuerza. se prepara para volver a visitarles por todos los canales. Los van a ver hasta en sus relojes digitales. Así. Y yo me encargaré también de difundirlos, de citar, porque me parece que es una buena propuesta. Además de eso, también tienes los cursos de semilla, ¿no? Sembrando una semilla, que Sí, son, tengo cuéntame, el ¿no? curso de una semilla y otros dos cursos más que ya están. Uno ya está caminando desde el jueves que pasó, el de la semilla que empieza este lunes y el martes empieza otro sobre el peso y el paso. Así que ahí vamos, preparando también a... Y lo bueno es que también el curso lo están tomando de diferentes partes del mundo, entonces es genial Ah, eso, ¿no? Eso también es otra revelación, por ejemplo, porque yo siempre creí que estas clases solamente se podían dar a nivel presencial, pero ajá, estoy viendo ocurrir cosas que no pensé y eso también es una satisfacción que se gana, eso también es es una cierto. cosa, es una cosa que te da señales, ¿no? Te da señales, justamente sobre estos logros y triunfos que significan la tecnología Ujú. llevada hacia su virtud. Claro, eso es lo positivo. Cecitar, antes de terminar, yo conversaría con Cecitar horas, la verdad, horas. Antes, para terminar un poquito, me gustaría que nos comentaras cuál consideras que ha sido tu fortaleza para llegar a donde estás. Tiene que ver con, no sé cómo se llama eso, pero mi papá me la reveló un día. Me dijo él que se había dado cuenta que no importa lo que... Él me dijo esto puntualmente, que ya no se tenía que preocupar de mí porque se había dado cuenta que hiciera lo que yo hiciera, iba a caer parado. Oh, qué bonito. Eso fue lo que me dijo. Ajá. Y para mí fue muy importante que me dijera eso porque con mi padre siempre me costó mucho entenderlo, ¿no? Sobre todo de niño. Él tiene incluso una mirada muy particular sobre ciertas cosas. Ajá. Este, y a mí me costaba mucho comprender, ¿no? A mí me costaba mucho comprender porque además, claro, siempre hay que pensar en la persona, en su contexto, ¿no? Claro. Mi papá era un hombre de 30 años, entre 30 y 40 años, en ese tiempo que yo nací hasta que cumplí los 10 años, Ajá. que está enfrentando una crisis económica donde tu dinero al día siguiente no vale nada, ¿no? Claro. Y encima te sale un hijo brillante, así, pero que busca todos los problemas posibles habidos y por haber en el colegio. Entonces, claro, es difícil lidiar con una cosa así también, ¿no? Y uno tiene que reconocer que puso de su parte también para ponérselas difíciles a mi papá y a mi mamá, ¿no? Entonces, y entre los dos, pues ahora yo les digo, ¿no? ¿Cuántas cosas les habré hecho pasar? No sé, pero, pero hoy en día también justamente yo puedo visualizarlas, ¿no? Puedo verlas y es a partir de haber comprendido a mis padres como yo también puedo comprender mi dirección hacia mi hija, ¿no? Mm. Entonces, eso me gusta mucho porque el aprendizaje se dio. Mi padre, por ejemplo, no era una persona de directamente decirme cosas afectivas, pero ponía un disco, ponía un long play con una canción que te dice, por ejemplo, Believe, ¿no? Cree. Una canción que he estado escuchando mucho ayer, antes de ayer, de Matis, Johnny Matis. Una canción bellísima, bellísima, ¿no? Que te dice, cree en ti, cree en quién eres, cree en lo que sueñas, llévalo a cabo,
¿no? Y claro, y mi padre no era una persona que te estaba diciendo eso todos los días, pero te lo ponía en un long play, ¿no? Te lo ponía en los cassettes mientras que tú estás yendo ahí de paseo en un viaje a Huancayo, ida y vuelta, ¿no? Y me regaló el rock. ¿Qué más le puedo pedir? Es cierto. A veces creo Entonces, que a veces se encuentran las maneras para decir te quiero, ¿no? Uno va claro. encontrando y cuando uno ya es papá dice, ah, lo que me decía era te quiero, pero a su manera, ¿no? Y ahora sí lo dice, ¿no? Entonces ahora ya él también ha tenido su proceso, ahora ya lo ha descubierto, ¿no? Y lo dice, me lo dice, Claro, yo también se lo puedo decir con tranquilidad, respiramos juntos, disfrutamos, ¿no? qué paja, qué paja. Eso es bacán, ¿no? Eso es bonito. Claro, con mi madre siempre hubo siempre un poco más de confianza y siempre supo ser muy clara también, no gastaba muchas palabras ella, decía las precisas, ¿no? Me acuerdo una vez que yo estuve fastidiando mucho a una chica un tiempo y ella se quejó con mi mamá y mi mamá vino y me dijo así, eso tiene su nombre, tú sabes cómo se llama eso, ¿no? Sí, listo, no quiero volver a saber más del tema. Se acabó. Y no supo más del tema. Ni yo. Ajá. Fue Ok, puntual. claro, es Lo cierto, fundamental es el respeto. exacto. Además, Hay otras cosas, otras complicaciones, pero me gustaba mucho cómo sabían pegarle ahí en el... Sí. exacto. Y a veces también, así, sutilmente y otras directamente. Y a veces tienen más paciencia con los nietos, ¿no? Ay, Bueno, es que pero las fiestas ya son otro tema, pues no vale, no vale, es cierto, no es vale. cierto, es cierto. Yo Pero piteo. además, Cecitar, ya para terminar, a mí me encanta conversar con Cecitar, así que yo me quedaría muchas horas conversando. Quisiera que pudieras darle alguna recomendación a los nuevos artistas que empiezan con este tema del arte, ¿no? Con esta dirección en la pantomima. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, he descubierto, hablando de fortalezas Ujú. y hablando de identidad, de definirse, de saberse, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que uno viene a hacer acá? Y he llegado a la conclusión de que soy un iniciador de mimos. O sea, si alguien quiere estudiar mimo y quiere dar un primer paso así, pisada firme, creo que he encontrado la manera ¿Cómo? de transmitir un acercamiento al mimo que luego te permita llevar las clases con grandes maestros que tienen una cantidad de información alucinante, ¿no? Claro. Y que tienen los repertorios y que tienen las cosas, ¿no? Yo siento que tengo eso, he aprendido a amar este arte Ujú. de esa manera, ¿no? No solamente como una herramienta, Ujú. siempre hablo del arte como un lenguaje, Ujú. y todo lenguaje requiere que aprendamos un abecedario Exacto. y que aprendamos su herencia, ¿no? Y que no reneguemos de su historia, de su pasado, de sus raíces, sino que sepamos cómo nos sirven ahora para estar aquí. Entonces, creo que enseño a eso, a generar un vínculo con este arte, a aprender a mirarlo con otros ojos, ¿no? No solamente como una minera mira una montaña, sino como, como un pueblo puede hacer una ciudad como Machu Picchu en una montaña, ¿no? Puedes convertir la montaña en tu lugar Claro. donde habitar, en vez de estar pensando qué le puedes sacar ahí, ¿no? Si hay un huaco ahí Exacto. para creo que y tengo la impresión de que esa es mi tarea, ¿no? Si De Cruz decía que el mismo no existe, yo quiero que exista, y creo que soy esa,
esa tarea. Creo que esa tarea es la que yo mismo me pondría, porque nadie me la está pidiendo, ni me la van a pedir tampoco. Pero si uno tiene que darle sentido a su vida, el sentido que yo he encontrado es ese, ¿no? De enseñarle a la gente, de decirle a la gente, de insistir a la gente. El mismo es un lenguaje. Y cuando decimos cuerpo, no estamos únicamente hablando de lo físico. Claro. Y si podemos entender eso, vamos a entender el mimo muchísimo más, ¿no? Eso es, creo, lo que a fin de cuentas para mí es... Importante. Importante, ¿no? Sí. Cecitar, nada, primero gracias por la entrevista. Gracias. Yo considero que para enseñar a los más pequeños, eh, aparte de tener una metodología que uno la va creando, o sea, uno lo va creando con el tiempo, no puedes hacerla de porque dice tal libro, no la vas creando con el tiempo y también con cada grupo, porque cada grupo nos va enseñando diferente. Considero que también eres una persona que tiene mucho corazón. Entonces, creo que a ojos cerrados, estar en este taller va a ser un golazo porque eres un capo. Así que nada, que vengan las personas al nuevo inicio de la semilla para el proyecto y los proyectos más que tengas que hacer. Nada, y éxito, siempre éxito, Cecita. Bueno, Gracias. nada, Éxito para ti. Y igual seguimos en contacto y nos seguimos viendo. sí, bueno, Espero nada, mi... agradecerles a todos por habernos escuchado una hora que nos hemos metido y Sí, también comentarles que siempre están, bueno, agradecerles a Unicornio Alas. Tenemos más proyectos en este mes. Y luego comentarles que luego de esta transmisión se pasa al YouTube de Unicornio Alas, donde está un poco mejor editado, y luego se ponen los banners del artista para que lo puedan ubicar, el teléfono y la página web. Nada, Cecilia, un beso y que estén bien. Gracias. un beso gigante también. Nos Gracias, muchas vemos. gracias. Gracias.